Día, querida familia, esperando que puedan pasar un día realmente maravilloso, maravilloso, cada día más cerca del Señor, en una vida de comunión, de su palabra, de oración, de pensar en Él, de considerarle, de alabarle, de agradecerle por tantas cosas buenas que Él nos da y por todos sus cuidados. ¿Y saben una cosa muy interesante? Bueno, yo creo que sí lo saben. Hay cosas que nosotros vemos y le agradecemos por sus cuidados, pero hay cosas en las que Él nos cuida que ni siquiera las notamos, ni siquiera sabemos. Estamos hablando o vamos a hablar de ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para ver en qué tenemos que ser más que vencedores y por qué razón en Cristo Jesús, tenemos que ver cómo es que llegamos a ser realmente perdedores. Y vimos desde el primer día que todo viene por el pecado, todo viene por el pecado. Y el hombre llega a lo que se llama la depravación total, que aparece en Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, repito, todo designio de los pensamientos, el corazón de ellos era de continuamente hacer el mal, intelecto, emoción y voluntad. Ya vimos en cuanto al intelecto, en cuanto a la mente, una mente cegada, dijimos, una mente reprobada y un entendimiento entenebrecido. Ahora, ¿qué a la parte emocional? La parte emocional fue degradada y contaminada. Habíamos dicho que si usted lee, recomiendo una vez más, Romanos capítulo 1, nosotros ahí vemos la degradación y la decadencia del ser humano. Dice en Romanos 1, 21, 24 al 26, dice la palabra del Señor así, verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, un corazón lleno de ingratitud. Cuando una persona no es agradecida, es porque siente que todo lo merece. Nosotros damos gracias por aquellas cosas que recibimos, aún sin merecerlas, ¿verdad? Y tenemos que dar gracias. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, se hicieron vanos, huecos. El razonamiento fue sin contenido y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, su corazón cayó en tinieblas. Dice el verso 24 al 26, por lo cual, fíjese qué interesante, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas, o sea, cayeron en la idolatría antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y el verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural porque es el contra naturaleza. Y aquí está el principio para la homosexualidad, para el lesbianismo y para todas estas desviaciones. Dice Tito capítulo 1, versículo 15, que todas las cosas
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Todo es malo, todo es pecado. En eso está su mente, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Qué tremendo pensar en que mentalmente el hombre cayó. Mentalmente la mente fue entenebrecida, cayó en tinieblas, cayó en corrupción. Y también sus emociones. Hoy escuchamos tanto hablar del odio, del rencor, de la violencia, todas sus emociones caídas. Pero ¿qué de su voluntad? Su voluntad fue esclavizada al pecado porque es contraria a Dios. Romanos 6:20 dice: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Hoy, esclavo del pecado, haciendo la voluntad del pecado. En Romanos capítulo 7, qué bien que Pablo expresa acerca de nuestra voluntad caída y degradada, de nuestra mente entenebrecida, de nuestras emociones contrarias a Dios, sin amor hacia Dios, sin amor hacia su palabra, que es lo que vemos hoy en este mundo. En Romanos 7, a partir del verso 14, Pablo lo explica de una manera extraordinaria. Dice así el verso 14: porque sabemos que la ley es espiritual. Estamos hablando de la ley, de los mandamientos de Dios. Dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, ven, aquí está el área de la voluntad, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo se encuentra en una situación. Él ya era creyente, él ya era salvo, él había recibido en su vida a Cristo Jesús como su Salvador personal. Pero él encuentra que hay algo en su vida, que él desea realmente agradar a Dios. Él realmente quiere agradar a Dios, pero se encuentra con que quiere hacer algo, pero también lucha contra su carne, que lo impulsa a hacer cosas que no quiere. Y dice el verso 23, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y fíjese lo que dice el verso 22 y 23. Porque según el hombre interior, es hombre espiritual, con el espíritu me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego viene una exclamación de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el verso 25 termina con una conclusión: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con mi mente,
sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí está la voluntad, la degradación total del hombre como persona, intelecto, emoción y voluntad entregada al pecado. Pero Pablo dice algo tan lindo, tan interesante. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Si no fuera por Jesucristo, que vino siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre en la carne, pero sin pecado, se entregó por mis pecados en la cruz y resucitó al tercer día de los muertos, porque la muerte no le podía contener. ¿Cómo puede la muerte contener a Dios? Imposible. Se levantó de la tumba al tercer día para mi justificación. Y hoy me declara justo delante de Dios. Gracias damos por Jesucristo. Luego vamos a ver que esto sucedió allá en Génesis con la humanidad y cómo esta ley de la degradación total pasó a toda la humanidad y nos alcanza a usted y a mí hoy día. Que el Señor les bendiga, que tengamos en mente realmente un corazón agradecido porque Cristo vino, murió y resucitó para nuestra justificación. Bendiciones, querida familia.